Bueno, estamos en una nueva edición de Notas al Pie, en esta oportunidad con Marta Riveros. Marta, gracias por acompañarnos. Gracias. Contamos con el apoyo del Fondo de Fomento de Artes Escénicas, contamos con el apoyo también de Cuatro Plumas Club de Arte. Así que, Marta, si te parece, vamos a empezar la entrevista. Queremos detenernos en un principio por tus inicios, ¿no? Por esta llegada al modelaje y las publicidades y cómo se da ese enrosque, esa vuelta con la De actuación. todos se enteraron. Sabemos esto y mucho más. Ay, qué miedo que me da. Estamos informados. El modelaje. Bueno, no, eso fue también un poco casualidad. Pero fue muy divertido hacerlo. Fueron unos cuantos años en que anduve viajando haciendo modelaje. Hice algunas publicidades también. Igual no era una cosa que me entusiasmara demasiado en ese momento, porque después entendí que fue una pena que no le diera un poco más de valor, porque además se ganaba muy bien, pero no le di su valor. Pero bueno, esas cosas que después entendés con el tiempo, no importa. Habías laburado en publicidades con directores de cine, ¿no? Que hacían Ay, publicidad. sí. ¿Quiénes eran? ¿Te acordás de ¿Cómo se alguno? llama? Sí, el que hizo la historia oficial. ¿Cómo se llama? Puenzo. Cuenzo, y también con... espérate. ¿Con Subiela puede ser? ¿Con? No, ¿Subiela? con Subiela no. No, creo no. No, con otro, que era un tipo muy interesante también, y ahora no me va a salir el nombre, que hizo una publicidad de galletas. Y con este hice cigarrillos, que además estaba embarazada, fue muy gracioso. Sí. Bueno, sí. ¿Cómo te llevas con todo ese ambiente No, publicitario? bien, sin problemas. En general yo nunca tuve demasiados problemas con nadie, soy serena, tranquila. Así que mis relaciones son bien con la gente. Y en el mundo del modelaje, bien, bien. O sea, tuve suerte, en realidad. Siempre tuve suerte de estar con gente, lo mismo en teatro. En general, siempre fueron lugares en los que estuve cómoda porque la gente también era bien. ¿Y este Eso. ambiente de alguna manera te llevó a relacionarte con la actuación o eso vino después? Para nada, para nada. Porque además yo era más del cine. A mí lo que me gustaba era el cine, me gustaba mucho el cine. El teatro llega tarde en mi historia personal. Surge así como una cuestión de curiosidad y de necesidad personal. Y resulta que me encontré con un mundo que era más que atractivo y en el que yo funcionaba muy bien. No estaba enterada. Me tendría que haber dado cuenta, porque en el modelaje, o sea, en las pasarelas, de alguna manera uno también tiene una pequeña actuación. Estoy mostrándome con algo que no es mío y lo luzco, ¿no? Y bueno, un personaje. Y bueno, sí, empecé de a poquito con distintos talleres, con gente muy interesante también. Siempre me tocó enfrentarme a no solo a grupos, sino a gente interesante y que me fueron como deslumbrando. Y además me fui descubriendo fundamentalmente cuando empiezo a trabajar en Teatro del Sur, que de golpe había como un lenguaje en el cual yo estaba absolutamente identificada. No antes fue como pequeñas pruebas, no era exactamente lo que me gustaba, pero bueno, iba como... Em, ¿Cómo era el tema del Teatro del Sur? Preguntarte cómo era tanto, qué impresiones te generaba, pero también qué había ahí mm, que a vos te atraía. O sea, a nivel elementos, digo, esto, a diferencia de lo que hay allá, que no me copa tanto, mm. ¿qué había ahí que ¿Qué sí? había ahí? Era teatro de la imagen. El teatro de la imagen, y bueno, insisto, yo era más cinéfila que teatrera. O sea que para mí la imagen tenía un valor enorme. De golpe me encuentro con el Teatro del Sur, que me da imágenes y me cuenta desde la imagen. Era increíble. La primera obra que veo, que fue Tango Varsoviano, en la cual después yo trabajo, sí, no lo podía creer. O sea, jamás me imaginaba que iba a poder hacer esa obra. Y el día que la empecé a hacer, que la estrené, no podía creer que yo estuviera ahí. Bueno, ese teatro
Las palabras eran mínimas. De golpe aparecía alguna frase. Cállate, che. Cállate. No es más que eso. En una acción determinada que te estaba contando 1000 cosas. Yo decía, qué bárbaro. La síntesis y no la necesidad de tanta y tanta y tanta palabra que de golpe no decís nada. Ese famoso más es menos. Bueno, eso es lo que tenía ese teatro. Y además todo lo rico que había, no sé, era andar por los pasillos, caminar, encontrarte, cruzarte con los que estaban ahí, que habían armado una compañía y una compañía que tenía cultura, tenía una sabiduría con el teatro y una exigencia enorme. O sea, ahí se trabajaba a destajo. Todo hacían. Y era perfecto. La escenografía es escenografía en función de lo que estabas haciendo y no sobraba nada. O sea, si había un elemento, ese elemento había que usarlo. Marta, mencionaste Tango Varsoviano, Yes. lo que fue Uf. esa convocatoria. Y bueno, contanos un poco cómo fue la conformación de este personaje, la diva que te tocó interpretar y demás. Bueno, yo había entrado a Teatro del Sur para estudiar dirección. Perdón. Porque en ese momento abrió Alberto Félix, abrió un taller de dirección. Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Porque además en ese momento yo ya estaba totalmente decidida a hacer dirección y no más actuación. Empiezo a hacer ese taller, que ya te digo, o sea, en mi cabeza hizo ¡pum! Explotó. Empezamos a trabajar y en ese taller Alberto me dice, a vos te quiero como actriz. Ah, bueno. Y yo, ¿quiero o no quiero? Sí, quiero. De golpe me dicen, se va la diva de tango varsoviano. Porque termina su trabajo. Y me dice, voy a hacer unas pruebas con varias. Y digo, ¿yo puedo? Por supuesto. Y quedo en esa audición. Y fue un trabajo increíble porque la obra ya estaba hecha. Ya estaba, o sea, no había que Vos la cambiar. habías visto antes ya. Yo la había Entonces visto. ya sabías más o Yo menos. ya 1000 veces la tuve que ver después. Pero además, era una obra matemática, no se podía cambiar nada, porque tanto la banda de sonido como la escenografía y cualquier movimiento que hicieras estaba cronometrado. O sea, no podías cambiar nada. Fue muy extraño porque fue empezar con una obra ya hecha, con una obra en la que no podías cambiar absolutamente nada. Olvídate de improvisar nada. Además con Alberto, que era... Entonces, claro, fue muy raro porque yo primero aprendí todo lo coreográfico. O sea, de acá a acá, salís acá, en este movimiento, en este ting, tenés que salir, y en este ping, y en este tren, y en este viento. Yo me acuerdo, los tengo, la anotaciones, tiqui, 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 todo anotadito y de memoria. Y de golpe un día dice, bueno, ahora actúa. ¿Ah? A lo que... Primero todo marcó toda la Primero forma. fue lo coreográfico, lo técnico, todo. Y después actúa. Ahora actúa. Fue increíble porque, en serio, fue como terminar de entender, de empezar a incorporar a ese personaje que se movía de determinada manera, que miraba de determinada manera, que se relacionaba con el otro de determinada manera, pero no lo había decidido yo, lo había decidido el director. Y funcionaba. Y en las funciones, porque además eso fue todo hecho en un mes porque tenía que viajar. En ese momento fue a Colombia, a un festival importante de allá. Ahora no es en Bogotá, sino que era ay, no me sale el nombre. Pero un festival precioso, un festival internacional. Y había, o sea, que había allá. Y funcionó. Y eso fue, le hicimos, yo Tango Varsoviano, la hice, qué sé yo, como 6 o 7 años. Y viajando, ¿no? ¿Por dónde más viajaste? Y en Miami se hizo Tango Varsoviano, sí. Hicimos Miami, hicimos Brasil, en festival hubo en Curitiba, en Londrinas. ¿Dinamarca Después también? No, Dinamarca fue la pasajera.
Alemania, el famoso festival de Cádiz, que después hizo gira. Esa vez con tango estuvimos un mes. En España estuvimos un mes dando. Para esto, con el otro equipo, ya había viajado también un montón. Estados Unidos lo había recorrido, había hecho gira, ¿no? Fue una obra que... Bueno, entonces te pregunto dos cosas. Ya que había poco texto, ¿cómo se manejaban a la hora de llevarlo a otro país? Si esos textos los traducían. En el programa aparecían. Ah, Sí, aparecían. Eran mínimos, era callate, che, callate. claro. Mirá qué texto. Y el otro era, a ver si me acuerdo, yo no sé si usted lo sabe, pero las ballenas, o algo así. Era cortito, no significaba prácticamente nada, si no lo entendías no importaba. Pero sí había que entender esa forma de decir, ahí, esa forma de mirar, esa forma de relacionarse con el otro con el más mínimo. ¿Viste los títeres que no se mueven al cohete? Bueno, en esas obras no te movías ni un milímetro si no era realmente necesario. Si esto era acá, era por algo. Entonces no era un alboroto el escenario, era una cosa medida, exacta y bella. Pero todo eso marcado por el director. ¿O ustedes no Absolutamente. intervenían, por ejemplo? Cero improvisación. Y no intervenían en el armado también, decir, bueno, a mí me parece que esto podría ir acá, esto. Ya te daban la partitura. decía, bueno. Olvídate. Ah. Olvídate. Y preguntarte si te acordás un poco cómo era también ese ambiente de festivales en esa época en la que viajaste. O, no sé, qué se respiraba en ese momento en el mundo cuando viajabas a nivel teatral. A nivel. Y era riquísimo, riquísimo. Además, esta cosa de meterte en un festival y de golpe ver Rusia, Alemania, Italia, Brasil. Brasil en esa época, me acuerdo, tenía un teatro alucinante. Había cosas preciosas de Brasil, preciosas. Y después lo que hicimos, no eran solamente festivales, hubo también contratos de trabajo. En Australia fue contrato, en Alemania fue contrato. No era festival, no era marco de festival. Dinamarca sí fue festival. Muy lindo, fue un festival precioso. Y ahí también se hizo gira, hicimos otros pueblitos. Y los fuimos a visitar a Barbas también. Una visita a Barbas, que nos hizo una obra para nosotros especialmente. Muy lindo. Marta, hace un momento nos hablabas de esta dicotomía que tenías entre dirección y entre actuar. Sí. Después, cuando ya llega a esa dirección en un sentido más específico, hacia 1999 con La Más Fuerte, contanos un poco cómo es ese inicio y esa nueva etapa. Fue fantástico. Yo lo último que hice con Alberto fue Lulú de Bedequín, que se hizo en el San Martín. Ese fue el cierre de toda esa etapa. Aunque después hice otra obra más con él más tarde, pero fue otra cosa, no fue tan interesante. Pero sí, hubo una más. Yo necesitaba como tomar distancia, ¿viste? Con matrimonio, ¿no? Tomar distancia. Y ahí me aparecen las ganas de dirigir. Y tomo una obra pequeña como es La Más Fuerte y grande como es La Más Fuerte, porque es increíblemente hermosa. Y bueno, lo hago. Voy a lanzar. Invito a actrices, amigas, conocidas, y Eva Tedesco también estuvo con nosotros ahí. En realidad son dos personajes, pero bueno, yo Contabas que agregaste como un agregué, tercero, o sea, lo expandiste. sí. Y bueno, me encontré que me sentía muy, pero muy cómoda dirigiendo. Y era un placer que no había sentido tanto como actriz, que era tener algo en mi cabeza, pensar qué quería hacer, verlo, soñarlo, que eso era fantástico, porque yo soñaba las escenas. Y de golpe ver que se podía hacer, que estaba y que lo estaba viendo. Chao. Quiero dirigir. Eso sí. ¿No cómo soñabas las escenas? Sí, yo soñaba las escenas. ¿De la obra? Sí. Cuando algo no se me resolvía, lo soñaba. Y
Y además, viste, lo soñaba y me despertaba. Decía, "Pues no me puedo olvidar, no me puedo olvidar de esto, no me puedo olvidar". Y después llevabas el sueño como resolución. Y, de golpe eran escenas que no podía resolver o quizás no podía entender. Y de golpe en el sueño la entendía, la resolvía. Eso me ha pasado en todas las obras que hice en algún momento, de soñar y resolver en el sueño. Es muy lindo, te los aconsejo. Y abran los canales del inconsciente para que. Y es muy lindo, es muy lindo. Pues decía, ay, pero claro. Sí. Dale. Este, Marta, y después, dándote un poquito más adelante, cuando fundás el grupo Despierta Lirón, cuando ay, con hermoso. las criadas Con y las demás, criadas. con ¿cómo las fue criadas. también esa etapa? Uy, pero ahí fue una locura. Ya, ¿a vos te parece semejante obra hermosa? La súper disfruté. Fue un trabajo precioso, además con las actrices que trabajé, que eran una maravilla. Hicimos un trabajo de meternos en ese texto de todas formas, desde tratar de, la fuimos sin saber demasiado francés, ninguna, nos metimos con el francés para sacar más limpias esas frases, ¿viste? Más auténticas, porque de golpe uno tiene una traducción, pero cuando lees en el idioma original, hay algo que cambia, ¿no? Y yo decía, no, pero en realidad. Y entrar a conocer a Genet, que es un monstruo al que yo admiro y me gusta especialmente, ¿no? O sea, para mí, cuando haces una obra de autor, hay que conocer bien al autor, porque termina de aclarar la obra que escribió. Eso me pasó mucho con La Más Fuerte, con Strindberg, fue como, wow, descubrir su historia me permitió entender esa obra. Y esa obra para mí, yo la quiero mucho. Fue como una perlita. Fue pequeña, chiquita. Tenía una escenografía que la hice junto con mi hijo. También Las Criadas la hice junto con mi hijo. La escenografía de Las Criadas era una maravilla, una locura de linda. Cómo se completó esa obra con un enorme biombo que las criadas iban trasladando y que atrás, fue una cosa fantástica, cómo vas descubriendo y cuando tenés sintonía con el sonidista, con el iluminador, cuando te entienden, viste que vos decís, quiero, ¿por qué tal cosa? Porque tiene un porqué, no es. Hicimos un biombo que lo completamos. Detrás del biombo había vidrios y botellas, y era un biombo enorme y pesado que las criadas tenían que trasladar. Entonces que de golpe era el espacio de ellas y de golpe se transformaba y era el espacio de la señora. Y cuando se iba trasladando, que es pesado, y ella, o sea, la criada trabajando, esforzándose, y había sonido detrás. Era mágico, mágico. Sí, esa obra hoy la súper disfruté y lamento profundamente no haber continuado, no haberla defendido más y seguirla. ¿Cuánto tiempo estuvieron, más o menos? Habremos estado como 6 meses, más o menos, por ahí más. Pero tendría que haberla seguido, realmente tendría que haberla seguido porque tenía cosas muy, muy bellas, muy interesantes. Y a veces me dan ganas de decir, bueno, la remonto y la vuelvo a hacer. Me acuerdo que vos decías seguido lo de las criadas. Ah, Decían, te haría de vuelta a las La haría criadas. de nuevo, Sí, la sí, haría de pero nuevo, ya sí. hace 4 años que recuerdo que Ya no tengo más el biombo. hasta el día de hoy como que seguís capaz con ese Sí, deseo. sí, sí. Sí, la verdad que sí. Sería una obra que volvería a hacer. ¿Sabes qué, Marta? Vos hablás de, al menos un poco en las entrevistas que vimos tuyas, de que te conecta algo de la sensibilidad con los autores, ¿no? Que vos vas a un autor a veces y te sumergís primero con lo que te genera. Sí. A mí me gustaría preguntarte qué es lo que te acerca a Prevert y cómo eso después despegan en la obra que falta a Prevert, que Sí. como decimos, tenemos entrevistado en el segmento a todos los que formaron parte. Ah, sí, Está claro. Claudio, Omar, Lili, Eva. Ah, mira. Entonces tenemos la perspectiva de cada uno. En este caso vos que fuiste el agente creador. Sí. No sé, eso, preguntarte. Y Prever era desde jovencita que éramos amigos.
me gustaba mucho, o sea, esas poesías cortitas, chiquitas, y que de golpe tienen un mundazo encima. Enseguida te disparan. Y bueno, fue eso, fue decir, ay, ¿por qué no mi amigo Prover, que tiene cosas tan lindas? Y ahí es donde la llamo a Eva y le digo, mira, Eva, tengo esta idea. Vamos a elegir las que más nos provoquen sensaciones y bueno, esas las vamos a dar para elegir a un grupo de directores que puedan hacer algo con cada una de ellas. A mí la idea esa me encantó. Aldea Prover fue un trabajo muy, muy interesante que también me hubiese gustado seguir y continuarlo. Había una idea de que eso funcionara con muchos directores. Después en el trabajo me di cuenta que era muy difícil, no era fácil hacerlo. Pero la obrita en sí, yo cada vez que la veía, lloraba. Me emocionaba mucho, realmente me resultaba muy, muy cálida, muy, muy hermosa. Sí, muy, muy, muy linda. Y bueno, y se vio en cada uno de los directores en los cuales eligieron su poesía, cómo también eso disparó rápidamente una historia. Entonces había varias historias y que después yo fui la encargada como de unirlas, porque o sea, cada director tenía su historia y cómo la representaba, pero eso había que unirlo. Entonces ese fue mi trabajo, ir uniendo esas historias, ¿no? Entonces, a mí lo que me despierta es que este teatro del sur en el que vos habías incursionado hace muchos años, yo creo que explícitamente condensan Aldea Prever un poco esa idea, porque era puramente una obra de la La imagen. imagen. ¿Y vos cómo Totalmente. llegas a esa decisión? Calculo que es el teatro que te tira también, pero ¿cómo Absolutamente. llegas a la decisión de decir no hay palabra hablada en la obra, hay imagen? Sí. ¿Cómo es esa decisión, ese trabajo? El explicar también, porque bueno, yo estuve ajeno a ese proceso que vos hiciste de tener que explicar la propuesta. Sí. ¿Cómo ibas con esa propuesta también? Sí. ¿Cómo iba con esa propuesta? Yo estoy tratando de recordar cómo nació. Primero el acercamiento a Prever y sus poesías, la elección de cada una de ellas. Inmediatamente me aparece la estética de la obra. Inmediatamente, a partir de la famosa muñeca. ¿Vos te acordás de la muñeca que usaba? La veo a la muñeca y cómo estaba vestida, el tipo de muñeca que era muy especial, muy especial. Ella ahí, a partir de ella, empiezo a entender la estética de la obra. Y todo funcionaba esa poesía, esa estética, cómo iba a ser el vestuario, y todo se fue como armando, pero surge sí de eso. Y te digo que la cuestión estética me acuerdo ¿vos te acordás del vestuario? Sí. Había una paleta muy marcada. Sí. Espectacular. Y después la idea de los ¿cómo se llama? De los paneles que se movían y la intervención de Nikki, que me entendió perfectamente lo que yo quería, pero perfectamente. O sea, y fue en cada uno de esos paneles armando historias también. Y esas historias tenían que ver con lo que se estaba contando, con lo que yo quería que se percibiera. Había ahí como una cosa de humanos en la guerra, que aparecía mínimamente, pero estaba la inquietud, el miedo a algo. ¿Vos te acordás de la escena? Había una escena que yo siempre digo, esa escena era como no sé, avisando lo que iba a pasar. Estaban todos los personajes dispersos y de golpe algo los inquietaba. ¿Y qué hacían? Uy, no hacían esto. Se juntaban. ¿Y a dónde iban? A sus casas. ¿Y qué pasaba? ¡Bum! La bomba.
Nada más que eso. No hubo ni una palabra. ¿Lo entendiste? Para mí era clarísimo. Era Y clarísimo. trabajaste muy de la forma que describís con Félix Alberto. Digo, era este método. Tal cual. Armaste la banda sonora Tal y cual. era esto, cuando aparece el tim, yo me acuerdo para el Tal tim, cual, era tal cuando cual. hace pim agarrar la cosa del sombrero. Tal Entonces digo, cual. por eso me llama la atención esto que vos dijiste, cómo trabajaste vos como actriz, después lo llevaste Lo explícitamente. llevé totalmente. Y otra cosa, la banda sonora. La banda sonora para mí es fundamental. ¿Viste? Poder percibir bien la música elegida y hacerla pasar por el cuerpo, eso ayuda. Yo quisiera hacer una obra que no le ponga sonido, porque a veces digo, me parece que endulzo demasiado. Toda música de Toda música Chili linda. González era. Chili González, sí. lo amo ese hombre. Eh, no, perdón, Nico, voy a irme del programa, pero este tipo de dirección que vos hiciste en Aldea Prever, en las otras obras que tenías ya un texto, ¿la intentabas también llevar? Sí, Siempre intentaste trabajar Sí. así. sí. O sea, yo no les permito improvisar a mis actores. No funciono bien con la improvisación. No la desestimo porque hay gente que lo hace y lo hace muy bien. A mí no me funciona. A mí me gusta dirigir y llevar una idea, poder transmitirla y transmitirla lo mejor que pueda. O sea, es maravilloso si el actor me entiende. Yo digo, ¡ay, qué bueno esto! Eso pero no, a mí me gusta dirigir y dirigir algo que está pensado por mí y poder realizarlo. No funciono con la improvisación. De hecho, decís en la entrevista que cuando vos ves que algo capaz está trabado, además de ahora que me entero de los sueños, también sos de poner el cuerpo. Yo me Pongo el acuerdo de cuerpo. eso, que había un movimiento No, que no no, salía, me sí. decía, mira, así. Y lo Sí, hacías y trabajabas vos poniendo el cuerpo. Muy totalmente. interesante esa forma. No, sí, porque a veces el actor se traba o no terminó de entender lo que yo le estoy transmitiendo. Y entonces necesito destrabarlo yo. Me meto en la escena y es increíble porque después se entiende. Dice, ay, pero claro. Aparte, por ahí es un movimiento, es esto. Y el actor está haciendo cualquier otra cosa y no está entendiendo lo que tiene que transmitir. Entonces, bueno, te lo hago yo. Además me encanta. Me divierte mucho, ya que no actúo Pero más. funciona. Funciona. Marta, siguiendo con la entrevista, vamos a pasar a una sección que, haciendo justamente referencia al nombre del programa, Notas al Pie, nosotros vamos a mencionarte diferentes obras y vos vas a mencionarnos alguna reflexión, alguna anécdota que puedas contarnos, con la intención de no dejar afuera casi ninguna de tus obras. Dale. Te menciono El hombre que nunca existió. Y eso fue una cosa rarísima. Esa obra era una obra que le hicieron Alberto a pedido. La odié desde el principio al fin y se terminó de hacer gracias a mí porque me operaron de apendicitis. Me enfermé, estaba haciendo la obra, me empecé a sentir mal y resulta que era una apendicitis. Y cuando me repongo, Alberto me dice, ¿a vos te parece que la sigamos haciendo? No, Alberto, no, tenés razón. ¡Ping! Se cortó la obra. Tenía una apuesta que era fantástica, pero la obra era mala. Y era una obra a pedido. Bien. Chao. Cordero de Dios. Uy, Cordero de Dios. Chicos, ¿dónde me llegan? Cordero de Dios. Por todos lados. Mira, es chiquitita, era una... Pues bien. No sé si fue de lo que más me interesó hacer, pero todo Bueno, bien. eso es una gran nota al pie, porque viste a veces el autor agarra su obra y dice, acá no sé qué quise hacer, acá no sé. Decir, creo que es la primera que dice. Sí. Pero eso no es mío, eso es cine. No, sí, por eso digo, pero me refiero como que está buena esta nota al pie, sinceramente. Sí. Capaz no fue lo que más me interesó. No. Sí me interesó la otra, Potestad. Bueno, esa era la otra que seguía. Porque Potestad, además, con el director yo tenía una relación muy linda, era alguien que quería mucho. Fue muy lindo, sí, ese trabajo lo disfruté.
Sí, eso lo disfruté. Marta, mencionanos algo sobre Adán y Eva todavía. Todo tienen ustedes, todos los datos. Uy, Adán y Eva fue una experiencia increíble, increíble. Es un director mexicano, Iván Ávila Dueñas se llamaba. Muy interesante porque él era discípulo, pongámosle, de Ripstein, que es un director mexicano que a mí me encantaba, me encantaba. Y yo no sabía, cuando fui a hacer la audición para Iván, no sabía, después me enteré que él trabajaba con Ripstein. Y fue una experiencia muy rara, porque la película es rarísima, rarísima. Fue muy buena experiencia. Además, rara, ¿sabes por qué? Además, ese sí que trabajaba con improvisación. No, todo sucedía cuando estabas en el set de filmación. Te daba algunos datos. Decía ta, 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 y nada más. Y después todo sucedía, pero tenía un manejo que era increíble. Yo tenía una escena, estaba en un dormitorio, estaba en la cama, mesita de luz, y mira lo que me dice, ¿qué hay adentro de qué querés que haya dentro de la mesa de luz? Algo que... Chocolate, le digo. Una barra de chocolate. Bueno, cuando voy me dice, tenés la barra de chocolate. Jamás la usé la barra de chocolate, pero para él era importante que hubiese algo que era mío, personal y decidido por mí. Era muy extraña, pero fue un trabajo muy, muy interesante. Muy interesante. Y una película que después yo la seguí porque fue a 1000 festivales, a 1000, odiada, amada, pues era muy extraña, muy, muy loca, muy loca. Pero fue una experiencia muy buena, muy buena. Después, siguiendo con el cine, te cito Las Manos, que yo ya te conocía, pero cuando la vi, te vi haciendo ahí de profesora y nada, preguntarte cómo fue esa experiencia. Sí, también fue una muy linda experiencia también, con un director que también lo quería mucho, mucho. Yo, alguien muy, muy especial, muy querido, muy querido. Se la pasé muy bien. Con Las Manos la pasé muy, muy bien. Trabajo lindo. También pequeño, yo nunca tuve grandes papeles en el cine. Pero ese sí, otra forma de trabajo diferente, capaz a Adán y Eva, digo, era un texto. No, totalmente distinto, sí, totalmente. No, ahí tenías todo armadito. Este es el texto, estos son los movimientos, estás acá, pi, 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 pi. Sí, no, totalmente distinto a lo de Iván. Con Iván teníamos como una cosa medianamente armada, pero había sorpresa siempre. Había algo que aparecía. De golpe era algo que él le decía al otro actor, que me tenía que decir a mí y yo no sabía. Y era, perdón. ¿Qué? Sí, muy, muy. ¿Los otros actores también eran argentinos o eran mexicanos? No, eran mexicanos. Eran mexicanos, sí, sí. Uno era de Brasil. Dos personas fantásticas. Porque después yo me fui para allá, para México, a ver la película, que la vi una sola vez. Y me encontré con ellos, sí, gente muy, muy linda, muy bien, muy bien. Marta, te menciono La joven casadera. Ay, qué linda. Esa ahorita la hicimos acá. Preciosa, preciosa también. Sí, Ionesco. Vos sabés que justo estos días estuve leyendo y mirando cosas. Qué bárbaro que es el teatro del absurdo, qué maravilla. Yo creo que tendremos que hacer de nuevo mucho teatro del absurdo en este mundo loco y absurdo que tenemos. Fue una muy linda experiencia también acá. La hicimos acá en la escuela, que es una época preciosa de la biblioteca en realidad, ¿no? De la Fray Mocho. Sí. También otra obra que tendría que haber sostenido, todas, creo que voy a hacer todas de nuevo. No son tantas tampoco. Voy a preguntar a producción cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto vamos? Llegamos a preguntar, me gustaría meter dos cositas más, Nico. Preguntarte por los invitados, porque
Ya eso es Grupo Cabeza. Claro, por eso digo, llevarte ahí a tu actualidad, diríamos. Sí, sí. La formación de esa compañía. Y bueno, esa compañía se arma a partir de Aldea Prever, que ahí Eva Tedesco y Marcos y Licia entendimos que nos llevábamos muy bien y decidimos armar el grupo. Después se agrega Ana García, Ana Inés García. Y los invitados también, bueno, fue... Esa fue la primera obra que hacen esa fue la primera, ¿no? Sí, con Cabeza. Sí. Bueno, el grupo Cabeza funciona, nos vamos turnando como directores, ¿no? En esa, sí, la que más hizo dirección fui yo, en los invitados, porque habíamos empezado con Marcos y después Marcos se tuvo que ir, así que terminé yo la dirección. Y nos divertimos muchísimo con los invitados, hicimos desastres, ensuciábamos todos los teatros a los que íbamos. Era muy, muy divertido. Y fue la primera vez que hice humor yo. Pues eso fue muy extraño, nunca había, siempre era la cosa más dramática. Y en los invitados había humor. Bueno, y ahí seguimos con el Grupo Cabezas, ahora trabajando también con un nuevo proyecto. Acá el que dirigen esta vez es Marcos. Y bueno, el resto siempre estamos apoyando y bueno, es una dirección, digamos, media compartida, pero... Y después está ahí Media Res, esa fue Evangelina. Así que bueno, y después pequeñas cosas que hicimos en pandemia, nos mandamos con los reportajes también y con una serie de cosas, nunca dejamos de trabajar. Y después en imprenta, ¿no? Imprenta que fue, eso fue precioso, eso fue muy, muy, muy interesante. Hoy en día seguís activa y, sí, esta nueva obra que estás haciendo, ¿estás dirigiendo? No, Marcos dijiste. No, en esta dirige Marcos y no sé, estoy un poquito en crisis. Quizá en 2 meses ves la entrevista y decís, ya no estoy en crisis, pero en ese momento... Tengo muchas ganas de hacer algo, pero no sé qué. Las criadas, man, yo te tiro la idea. Bueno, pero vos sabés que cuando lo estaba hablando, yo decía, y ahí tenés algo interesante. Sí, no, quiero hacer algo, pero estoy con el, ¿cómo se llama? Como los escritores, con el papel en blanco, ¿sí? No me sale nada. Va a decantar quizá en algún sueño. Capaz te baje, digo. Sí, me voy después de acá me voy a dormir. A ver si sale algo. Vamos a ver. Marta, ya para pasar hacia el final de la entrevista, vamos a pasar a una sección que son preguntas. Preguntas un poco abstractas, tomarlas con total libertad de contestarla como vos quieras, ¿sí? Vamos a empezar con la primera, si te parece, es ¿con qué personaje histórico compartirías un café? Yo, Lita. ¿Con quién? Histórico. Sor Juana Inés de la Cruz. Me tiene intrigada esa mujer. Con ella. Gran poeta. Con ella. Ya. Está la película de María Elisa Benberg. Sí. Por eso. Sí. Una mujer muy interesante. Sí, perdón, me tocaba a mí. Me estaba haciendo pausa. ¿Qué director elegirías para que dirija la película o la obra de tu vida? Espera, no va a ser el nombre. Hay dos. Uno es Wim Wenders y el otro Jarmusch. Jim Jarmusch, mirá. Me encanta. Me gusta mucho. Jarmusch me gusta mucho. Tiene una forma muy particular de hacer películas. Pequeñas cosas, sí. Lo chiquitito. Y eso me encanta, me encanta. ¿Viste Patterson? Amo. ¿Qué decir de Patterson, no? Qué belleza. Además, ese actor, lo que es ese actor, ¿viste? Mínimo. No, aparte, un colectivero poeta es ya la premisa. No, eso es un sueño. Igual ¿Y sabes cuál vi? Que no tiene buenas críticas, la de los zombies. Sí. A mí me encantó. Es porque hace muchas referencias a géneros de zombies históricos y le da como una vuelta. Me parece que está bueno. Me encantó. Ahora, yo cuando fui a ver Patterson al cine, admito que era un poco más chico y dije, ¿qué hijo de puta? ¿Cómo? ¿Qué vine a ver? Y después, en la facultad me la habían dado, me la analizaron y dije,
Ahora entiendo. Y después está, no sé, Café y Cigarrillos, Un Día en la Tierra, hay un montón. Ay, no, a mí Jarmusch me encanta. Me encanta. Yo pensé que ibas a decir Bergman, que sabía que también te gusta. No, basta, porque me torturo demasiado. No. Además, las obras que hacía con Alberto eran muy Bergman. La pasajera era, viste, esas caras, súper basta. Vos serías Lee Bullman ahí toda. Totalmente. Marta, ¿qué personaje de tu día a día, personaje cotidiano, elegirías para representar en una obra de teatro? ¿De la vida? Sí, de tu entorno, lo que vos quieras. Ay, mira qué preguntita. ¿Me puedo representar a mí misma? Obvio. Creo que me voy a representar a mí misma, porque... De hecho, la autobiografía es un género muy totalmente, usado. así, a ver, terminar de descubrir cosas. Tengo que terminar de descubrir. Che, agrego una más, Nico, Dale. pero hoy estoy haciendo freestyle. Pero, ¿qué banda o música musicalizaría la película de tu vida? ¡Ay, mirá! Esa no la decía. ¡Ay, qué difícil! Pueden ser una, dos o... Pero es que, claro... Ay. Me parece Pink Floyd, pero es casi obvio eso. Pero porque no me agarraste muy de sorpresa y no, pero por ahí hay otras. Ay, ¿sabés? Pero no estoy segura cómo. Hay un griego. Y no me va a salir el nombre. Además que los griegos tienen nombres difíciles, ¿viste? No me va a salir. Pero hay un tipo, un griego, que me encanta, que hace una música preciosa. Esa música querría. Después te lo acordás, lo ponemos en los créditos. Una nota al pie. No hacemos la nota al pie en la No me puedo entrevista. acordar. Bueno, pero Pink Floyd va. Pink Floyd, ¿qué va a hacer? Lo amo. Siguiendo también con el tema de la música y también en un sentido más abstracto, después de una guerra, Marta, ¿qué canción silbarías para promocionar la paz? Ay. Es muy difícil esta pregunta. Muy difícil, porque no tengo, digamos, tanta información musical o recuerdos en este momento, pero es muy difícil. No sé, quizás también sea una de esas de... ¿Sabes cuál? Pero tampoco sé el nombre. Con ánimo de amar, ¿la vieron? La película esa china, que tiene una música, una dulzura y una serenidad. Quizás sea eso, que si tuviese que elegir, ahí no te sé decir el nombre del grupo, banda, pero sí que tendría que ser una música serena, relajada, que dé paz. Cosa tan difícil, ¿no? Tan difícil. Y que tan preocupados nos tiene a todos, por lo menos a mí. Bueno, y Marta, para ya ir finalizando con la entrevista, también te repito, es una pregunta que agarrarla para el lado que vos quieras, a donde más te llegue a vos. Y la pregunta es, desde acá, ¿cómo ves a los que están allá? Oh my God. Desde acá, desde Desde tu lugar, desde donde te interpele a vos. cómo veo a los que están allá. ¿Te referís a la gente de teatro, al mundo? Los diferentes entrevistados los fueron agarrando para el lado que más querían, algunos más para el lado de la otra edad, otros para el lado más social, más Sí, esotérico. ¿dónde te resuena a vos? Los que están allá, sí. A mí hay algo de los que están allá que son la nueva generación, que me preocupan, que les tocó un tiempo muy difícil. ¿Será porque a mí esto me está realmente preocupando y me entristece mucho que veo como un mundo muy difícil, muy alocado, de mucha violencia, de no poder resolver, de no poder llegar a acuerdos?
Y bueno, pienso en esos otros que son el futuro. Y quiero tener buenos pensamientos y ser positiva para poder transmitírselos y que puedan, que salgan adelante, que encuentren. Que los que estuvimos atrás les dejamos un mundo medio, pero no nos dimos cuenta. Yo por lo menos digo eso, uy, podría haber, bueno, pero bueno, ese es un deseo para los otros, que ojalá puedan. Eso. En un acto ceremonioso te pido que nos firmes la revista Serpiente Amarilla, que estás vos. Así, bueno, queda el registro. A ver. Sí, donde quiera. Ahí está. Bueno, muchas gracias, No. Marta Riveros. En la técnica Santi, Roger y bueno, Pablo y Leito. Así que Bueno, gracias. ¿Cómo la pasaste, Marta? Muy bien, muy bien. Hablé muchísimo, demasiado. ahora sí el aplauso. Sí, un aplauso.